Check the mic and make sure it sound right, boys. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy nos encontramos aquí en el primer festival de graffiti al que yo he venido realmente. Vamos a conocer un poco de la historia del graffiti, vamos a ver qué hay, qué implementos hay. Creo que van a ver como batallas de tags, que los tags son como las firmas que ellos tienen, demostrando sus skills, sus formas de hacer dibujos, sus habilidades. Increíble todos sus grafitis que están haciendo el día de hoy acá, están muy bacanos. Este evento cuesta la entrada 8.000 pesos colombianos, que es aproximadamente $2. $2, como $1.90 más o menos, como $2. Entonces vamos a ver qué tal está. Miren el lugar, es bastante grande. Creo que está muy chévere eso. Entonces vamos a conocer y a ver qué hay por ahí. El nombre graffiti viene del italiano graffite, y pues prácticamente, bueno, se dice que nace hace 700, 800 años antes de Cristo, donde los pobladores expresaban de alguna manera sus inconformidades pues en medio de paredes. Pero también se dice, o hay otra teoría, o muchos de los grafiteros dicen, que el grafiti nace casi prácticamente cuando el humano quiere expresarse y mostrar lo que hay a su alrededor. Entonces lo que hacían era como los jeroglíficos. Entonces lo que hacían era rayar prácticamente las piedras para expresar que había. Entonces hacían una vaquita, hacían no sé, otro tipo de cosas. Entonces así fue como se podría decir que nació el graffiti. La historia del graffiti moderno dice que empieza como en los años 60 en Nueva York. Uno de los primeros artistas que hubo y que hacían firmas, prácticamente los artistas de esa época hacían era firmas en todo Nueva York, rayaban todo, y él firmaba como Taki 183. El New York Times les hizo una entrevista al artista en 1971, si no estoy mal. Entonces es interesante, qué bacano ver toda esta expresión cultural. ¿Saben qué me había dado cuenta? Que me vine con la misma gorra y el mismo busito cuando fui a Hip Hop al Parque. Si no han visto de Hip Hop al Parque, abajo en la descripción está todo. Entonces para que vayan a apoyar el video. Si entramos como a la parte de cómo nace el nombre de graffiti, viene del griego, que es graphié, que significa como escritura, como escribir. Uy, miren cómo se ve este graffiti tan áspero, ya se los muestro. Y hablamos del nacimiento del graffiti aquí en Colombia, en la época cuando los conservadores y los liberales se daban duro y de alguna manera se violentaban entre ellos. Lo que hacían era como un ajuste de cuentas, donde ellos escribían por medio del graffiti los lugares o los acontecimientos que de alguna manera pasaban. Era bastante fuerte y de alguna manera pues el graffiti entró a Colombia, se podría decir que de alguna manera muy violenta respecto a eso, respecto a las amenazas que hacían en las paredes. Algo interesante. Siguiendo con la historia, Taki 183, pues el verdadero nombre de este artista era Dimitrios, y él era griego. Él era mensajero y él siempre a donde iba rayaba Taki 183 por todo lado, cualquier lado que fuera, siempre rayaba. Y de alguna manera él cogió fama por esto, y muchos jóvenes también de esa época en Nueva York le siguieron los pasos, y eran muchas personas que les gustaba el hip hop. Entonces muchos de ellos siguieron esos pasos y empezaron a rayar por todo Nueva York, por el metro, en edificios. Y este rol pues de alguna manera a los policías no les gustó, y lo que hicieron fue como tratar de borrar todos esos grafitis, o bueno, esas firmas que hacían, esos tags, y se demoraron bastante, muchísimo. Luego, después cogió fama como hacer los tags y botar sus skills en diferentes lugares, y entre más peligroso fuera el tag, más estatus tenía. Entonces entre más rayaran, más lo conocían. Era como un tipo de fama, entre comillas, entre el gremio grafitero. Entonces ahí empezó como a volverse mucho más fuerte el graffiti en Nueva York. Posteriormente a Taki había otro chico que se llamaba Kate Arin. Él era un chico también que estaba en el barrio allá en Nueva York, y lo que empezó a hacer fue a poner como póster de sus dibujos en las paredes. Después empezó él mismo a hacer como los dibujos plasmados en las paredes, y para muchos, bueno, para los museos era algo súper extraño, y pues el man se volvió famoso y tomó como mucha fuerza dentro del graffiti. Entonces fue interesante, y muchos de ellos cogieron el ejemplo, y ese graffiti callejero empezó a
esparcirse mucho más por el mundo. En los años 70 el graffiti cogió mucha fuerza y pues hizo parte del hip hop y de los 4 elementos como principales del hip hop: el rap, el break, el DJ y pues el graffiti. Entonces está cool saberlo. Entonces aquí están haciendo una presentación de DJ, vamos a verla, escucharla, a ver qué tal. Bueno, vamos a entrar ya aquí a toda la parte de los emprendimientos. Vamos a ver qué hay por acá. Hay unos aquí afuera, que es como toda la parte de comidas, y hay como uno que otro emprendimiento. Entonces vamos a ver aquí. Hay una exposición de cuadros. Uy, se me apagó esto. Entonces hay una exposición de cuadros y bueno, ya se los muestro. Miren, por ejemplo, este está genial. Hace representación, eso es como Swatcha. Hace representación al esfuerzo de las familias humildes. Mira, dice lucha, familia, humildad, esfuerzo. Qué gran obra, está increíble. Esto era lo que les hablaba respecto a que en el metro, o sea, este que está ahí abajito era el metro, y ahí hacían toda la parte de los grafitis y las vallas donde muchos de ellos, los grafiteros, se subían pues a hacer sus obras de arte. Digamos, es que me ahorré negro. Digamos, esta obra me gustó bastante. Disculpen el color, bueno, es que estamos aquí ya a la oscuridad, pero miren esta, me gustó bastante. Está re locochona, miren eso, está muy bacana, me gustó bastante. Saludos al artista si llega a ver esto. Rayones de Barba se llama. Y pues acá está toda la obra, como lo notan, de los cuadros de muchos artistas, muchos grafiteros, con sus tipos de estilos. Eso, bueno, eso es, mejor dicho, hay un poco de cosas que uno no comprende, digamos, porque no está como en el ámbito. Por ejemplo, impresionante. Por ejemplo, hace representación a lo que es los trenes en Estados Unidos, cuando hacían el grafiti así. Y así también. En el Transmilenio también lo hicieron una vez. Re áspero el man. Cuando estuve en Argentina, sí, en el metro de Argentina sí vi bastante como ese tipo de grafitis dentro de los metros. Entonces sí se notaba resto. Igual aquí en Bogotá todavía no tenemos metro, entonces bueno, después de pronto cuando tengamos un metro habrá grafitis por ahí. Entonces está cool. Vamos a ver y a conocer un poco más los emprendimientos que hay por acá. Entonces pueden encontrar como estas esculturas acá del Buda, algunas planticas también. Se llama, esta creo que es la tienda Palo Bonito Taller, se llama así, creo. También ahí está toda la muestra de ropa. Ahí se llama Henao 03 y es toda la parte de ropa, cuadernos, calquitas, entre otras. Está ese. Entonces aquí estamos también con los chicos de Odio Apparel, si quieren seguirlos. Aquí toda la parte de ropa, outfit, sus mediecitas, que su gorrito si quieren también tenerla. Entonces, chévere. Toda la parte de los cuadros, acá si ustedes también les gusta tener cuadros en su casa, está genial. No, mejor dicho, aquí está de todo, miren, hasta gorritos, joyería, comida. Realmente el emprendimiento es bastante cool. Realmente los grafiteros tienden a ser muy emprendedores, ¿no? Con ropa, tatuajes, ellos tatúan mucho, hay mucho grafitero que tatúa bastante. Existen 3 grandes tipos de grafitis dentro de esta comunidad a gran escala. Está el art graffiti, que empezó a hacer como en los años 70, 80 en Estados Unidos, donde se hacía una representación muy abstracta. Entonces eran como los nombres claves, los tags, los AK de ellos, y pues ese se conoce como art graffiti. El segundo graffiti como más conocido es el graffiti público o lema público. Hace representación a lo que es como como cosas sarcásticas y que son muy contestatarias o muy políticas respecto a lo que está pasando dentro de esa realidad social. Y el tercero se llama latrinalia, que ese es como un graffiti, como se puede decir, que menos elaborado, es un poco grosero, o bueno, no grosero, sino son los que se escriben en las señales de tránsito, en los baños, en los ascensores, en todo ese tipo de lugares que se pueden rayar. A veces pueden ser tipo de, no sé, amenazas, cosas de amor. Bueno, lo que ustedes ven en el baño cuando están sentados ahí o cuando están en el baño, estos son los latrinalias. Ese es un tipo de graffiti también. A mediados del siglo XX aparece esto, los aerosoles con pintura. Prácticamente en esa época lo que hacían era como de alguna manera ser parte de las pandillas y donde apropiaban sus lugares, sus zonas, mejor dicho. Entonces ellos
ellos lo utilizaron al principio como una forma de marcar dónde estaban, y después de un tiempo el graffiti cogió tanta fuerza que esto hace parte de representación de ellos. Si ustedes ven a los grafiteros y no les falta una lata de estas. Existen varias, esa es una de las mejores. Entonces está cool eso y me parece muy importante saberlo, yo no lo sabía. Bacano saber esto y entender como el dominio que tiene esto. Las expresiones de estos existen como unos cositos, unos topíticos, y cada uno tiene como su lienzo. Entonces unos botan más, son más gruesos al momento de dibujar, otros como más finitos. Y también dentro del dibujo o dentro de ese graffiti existen como, se puede decir, otra tipología que se maneja dentro de esto. Ya se las voy a explicar. Por allá en los años 90 el graffiti empezó a coger mucha fuerza en Estados Unidos y se volvió como ese graffiti turístico. Y ya ustedes van a cualquier parte del mundo y hay un sitio estipulado como para que ustedes puedan ver todas las muestras artísticas de estos muchachos y muchachas que son re cracks. En Colombia existe, o bueno, prácticamente en Bogotá hay un lugar donde hay una estación de Transmilenio que se llama Distrito Graffiti, y esto hace referencia bueno, hay un espacio destinado a todo esto, a lo que es el graffiti urbano. En el centro de la ciudad también se ve bastante, y como son sitios turísticos, en Australia hay unos, en Argentina, yo estuve en Argentina y no me acuerdo, creo que también hay uno, en México también hay un lugar estipulado para el graffiti. Entonces es muy bacano ver todas esas expresiones que se encuentran dentro de un dibujo, dentro de una escritura que habla, hace parte de este movimiento y que expresa de alguna manera lo que pasa en la sociedad. Van a hacer una presentación de rap, entonces vamos a escucharlo, a ver qué tal está y a disfrutarlo. Aquí la luna necesito, pase cilindro que se escucha algo distinto. Miren cómo está cogiendo forma este mural, re bacano, y obviamente la representación de una chica acá y los muchachos allá dándole con toda. Bueno, acá hay otra chica también, pero está brutal, las mujeres también tienen un estilacho increíble. Mira, el parcero está ahí haciendo su arte. Bueno, parceros, me encontré aquí con Jesús, él es un grafitero, como lo vieron ahorita, era el que estaba dibujando. Quiero preguntarte, bueno, ¿hace cuánto hace grafiti? ¿Hace cuánto se dedica a eso? Yo al dibujo como tal no casi toda mi vida en realidad. Desde pequeño siempre dibujé empírico, siempre me lancé con los colores, con las líneas, con todo, y pues bueno, siempre me enseñaron en ilustrar lo que me gusta. Eso es lo más importante. Y un mensaje para todos los grafiteros que están empezando y pues alrededor del mundo que nos ven. Atreverse y dibujar bastante, más nada, y la constancia de querer hacer lo que tú amas, que es el arte lo que amas. ¿Cómo parece para que lo sigan? @mutat_tatú, también tatú, tengo 8 años de tatuaje. Dándole al tatuaje, entonces ya lo saben, sigan al parcerito ahí. Nos encontramos con otro parcero que es Santiago, él también es el graffiti que donde me tomé la foto en Instagram, ahí está para que la vean, es el graffiti de él. Y le quiero preguntar, ¿cómo es el que? Es Case. ¿Y hace cuánto hace graffiti? Yo hago graffiti hace 10 años. 10 años, ¿pertenece a un club? Sí, hago parte del crew Hat Crew, Hat. que significa en inglés Tirander, que es aquí y allá. Ah, muy bacano. Y un mensaje para los parceros que nos ven ahí que quieran hacer graffiti o... Pues que le echen muchas ganas y que van a iniciar, pues mucho, le metan mucho nivel, que practiquen, constancia y respeto ante todo, al pintar. Gracias. Algo que también es como muy importante y a resaltar, y como lo escucharon, él pertenece a un crew. En el hip hop de por sí existen como estos crew, esas familias, esos grupos donde de alguna manera uno se identifica y hace resaltar la presencia pues, del parche, ¿no? Digamos, en este caso en el graffiti se nota mucho. Yo tengo un parcero que es Caos y otro parcero que se llama Amek. Bueno, uno es de por allá del norte de la ciudad, otro es del sur de la ciudad, pero cada uno representa su parche. Yo me acuerdo es el de Beos, que es un parcerito, que es Ataque Químico Crew, que es el que pertenece a él. El otro parcerito de Amek, no me acuerdo cuál es el crew, si me está viendo la buena, muchacho. Pero sí, siempre se va a hacer representación a los grupos. Muchos de nosotros pertenecemos a un crew y pues lo representamos siempre como nuestra familia. Ahora nos encontramos con una amiga aquí, con
Y ella viene de Francia, ¿cierto? Entonces le vamos a hacer una pregunta muy sencilla. Ella baila, ella pertenece a una orquesta también, es muy buena persona y pues hace parte del hip hop. Y quiero hacerle una pregunta muy especial. ¿Qué tan acogida ha sido, bueno, el hip hop aquí en Colombia? Ha sido una gran experiencia. Recuerden también que tenemos cerca de 40 obras también de artistas independientes. He podido crear un círculo de amistades que muy los vemos fuertes allá en la en zona esta escena de Bogotá. de Y lo que me parece increíble es que siempre en Bogotá hay un evento. En Bogotá se mueven demasiado. Y por ejemplo este evento, yo llegué por que soy a la y me parece muy chévere, hay muchos artistas. Ahí estamos teniendo también comida. Es que es de todo, es hip hop, ¿no? Y me parece chévere que estén aquí. Recibir mi cuota. Gracias. Ahora van a hacer una presentación de los parceritos de breaking, entonces acá hay de todo, rap, breaking, DJ, o sea, acá están todos los elementos bacanos eso. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nos encontramos aquí a Bigger Kimmer y ella tiene un emprendimiento, entonces cuentan. Hola a todos, bueno, Break and Love es una iniciativa de breakers en donde no solo bailamos sino hacemos eventos. Ya hicimos nuestra primera versión este año, Break and Love Battle. Nos tuvimos diferentes categorías y también estamos por el lado del emprendimiento porque hay que emprender, y yo hago estas pulseritas y anillitos muy económicos, muy lindos. ¿Y dónde los pueden buscar? ¿Dónde me pueden buscar? Nos pueden buscar en la página Break and Love en Instagram. Listo, ¿Ya? entonces igual abajito les voy a dejar toda la descripción de la página de ellos para que vayan a seguirlos y les hagan la compra. Ya les muestro cómo son las manillitas y esto que es una manillita. Estos son anillitos. Y anillitos. Entonces estos son los anillitos y las pulseritas son estas. Exacto. Entonces para que vayan a verlos y a comprarles. ¿Recuerdan que yo les conté que había un poco de como tipologías? Pues está, pues se las voy a leer acá. Tag, que es la firma, tag con out, bueno, omitan mi inglés. Outside, bueno, que es como tag como firma con borde. Bumble lighters, que son como letras en bomba, que son como las gorditas que ustedes ven. Thumb ups, vomitados o popas. Uy, estas sí no sé quiénes son, pero está el block lighters, el What Style, que es como un estilo salvaje, que es como parecido al que está acá atrás. Ese está también, el Model Pastel, uy, que es el en 3D, está el Dirty, que es estilo de basura, un estilo originario de Francia, donde las formas son como así todas locadas. El graffiti orgánico, el Chester, que son como personajes, esos son los que ustedes ven también, y el graffiti abstracto, y bueno, deben haber otros más, pero esos son, para que lo tengamos en cuenta. Imagínense que me inscribí al tag de grafitis, pero no sé bien qué tan bueno sea, ojalá me vaya bien. Ya les voy a mostrar rápidamente los que quedaron, cómo están quedando ya al final. Este es el primero, aquí el parcerito. Este es el segundo, ya casi lo termina. Este es el siguiente, ¿qué tal está quedando? Este es el siguiente, cuéntenmelo. Vayan dejándomelo en comentarios cuál les gusta más. Este es el siguiente, este es el siguiente. Este sí es muy representativo aquí del bucecito de los antiguos. Este es el siguiente, ¿qué tal? Cuéntenmelo. Este es el siguiente, ¿qué tal? La flor, la muchacha. Acá también está la chica y este es el otro. Casi no alcanza a ver, pero está acá, mírenlo. ¿Qué tal? Está quedando también re cute. Esto ya se está llenando, como lo notan. Ya está full. Ya está empezando a llegar mucha más gente. Yo estoy esperando a lo del tag. Tengo nervios porque yo no sé, yo hace años no hago eso. ¿Será chino? Ya imagínense. Vamos a esperar a ver cómo nos va. Les voy a explicar como la dinámica de lo que entiendo. Entonces existen como tipos de caligrafía. Entonces hand style, digamos les muestro. No sé si alcanzan a ver acá. Esto es hand style. Y entonces acá los chicos ya están empezando a hacer el tag. Este es el hand style. Y ahí está. Uy, güey madre. Ah, bueno, entonces aquí la van pintando, van grafiteando, bueno, van haciendo el tag y van pintando de una. La palabra es estilo. ¡Uya! ¡Yo!
presentación, un desfile de moda de urbana. Les mostraré esto y me despediré porque me va a descargar la cámara. Ahí les alcanzaré a grabar como estos pedacitos. Les cuento que es la primera vez que estoy en un desfile de moda, entonces está bacano, está chévere. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, fuck it. Y bueno chicos, ¿qué tal les pareció? Así se vive el festival de graffiti. Es la primera vez que yo vengo, me encantó, una chimba, como decimos acá, muy bacano. No siendo más, me despido de cada uno de ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos para que conozcan este tipo de festivales, los apoyen y que de alguna manera crezca el hip hop en Colombia y pues en el mundo. Así se vive el festival de graffiti en Colombia. Espero que de verdad les haya gustado, hayan aprendido bastante. Yo les contaré en historias de Instagram si gané o no gané lo del graffiti, lo del tag que pasé. Ahí les voy contando. Y nos veremos en un próximo video de Aprende con este. Hasta la próxima. Chao, chao muchachos.